Oh. Chichín. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a Compartiendo el Pan, donde servimos la mesa Y compartimos ideas. Mi nombre es David Uribe, él es Josué Nava. y es un gusto estar aquí con ustedes una vez más, un capítulo más y bueno, con todas las ganas de volver a conversar con ustedes. Josué, ¿cómo has estado? Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Tú? Yo todo muy bien, aquí soportando el frillito. Soportando el frío y sin pan. Otra vez. Y sin pan. Trataba yo de pasar desapercibido No, de que no había pan. Tú sabes que no vas a pasar desapercibido. Creo que me será imposible. Te estoy preparando para los comentarios. Así que bueno, vamos a quedar mal otra vez esta semana. Pero la tercera es la tercera vencida. es la vencida. Yo, así como el Señor resucitó al tercer día, estoy esperando por el tercer podcast para tener ya aquí el pan sobre la mesa. Yo no sé, pero David juró por sus burritos. Por mis burritos y mi vendimia. Pero va a salir, ya verán. Si no es por lo menos un pan tostado. Pero va a salir un panecito. Lo importante es que tenemos café, José. Sí, eso sí. Ya lo tenemos listo. A medias. Pero calientito. Eso sí. Antes de saber que la vez pasada me tomé un café pero frío. Y estaba de que quería tomar café para alivianar mi tos y me daba más tos. Era un ice coffee eso ya. Eso vale, cuenta y cuenta. Cuenta y cuenta. Pero bueno, el tema de hoy es Tomás de la Biblia. Vamos por otro personaje. Estamos pues emocionados por ver qué podemos sacar de Tomás referente a la Biblia y al dato bíblico que hay en él. Pero pues hay que decirlo, no hay mucho. Sabes que yo me confundí cuando vi tu mensaje y yo busqué, pero Tomás el trenecito. Uh-huh. Así que pues, vas a estar tú solo en la conversación, pues. Lo importante es que ya está la música de intro de Tomás el Trenecito. Y ustedes pueden ver todas las temporadas en internet. Se los recomiendo. Yo lloré. Yo estuve en drama con esos capítulos. Sí, es para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Bien dramático el programa. Si han visto series como Breaking Bad o Prison Break o de esas, no, Tomás los deja abajo. De hecho, basaron Breaking Bad en Tomás el trenecito. Sí, cómo no. Nomás que Tomás, tú sabes, traficaba carbón. Traficaba carbón y ganó nuestros corazones. Sí. Es lo más importante. Pero estamos hablando de Tomás el Apóstol y a lo mejor ustedes pueden ir teniendo la oportunidad de ir checando el personaje y, bueno, darse cuenta junto con nosotros. Los 3 versículos que tiene. Los 3 versículos que hemos hallado en la Biblia y el, bueno, trasfondo histórico que tiene extrabíblico que a lo mejor es un poco cuestionable. Sí. Pero bueno, es lo de poca importancia. Vamos a remitirnos a la Biblia. ¿Tú cómo ves el personaje de Tomás? ¿Qué tienes para decirnos para iniciar? Pues Tomás, la mera verdad es que no hay mucho que decir de Tomás. Es muy... Para tener tanta popularidad, para tener su sobrenombre en inglés de Doubting Thomas, ¿ya? El Tomás que el que duda. En realidad no tenemos mucho contexto de su vida ni nada de eso. Casi nomás son 3 partes que pudimos encontrar en Juan, las más relevantes, donde sale, y las listas donde dice, no, pues estos son los discípulos del Señor. Uh-huh. Y ya. Sí. No vemos su llamamiento, no sabemos qué pasó con él, cuando se dispersan todos para poder iniciar la iglesia primitiva y a final de cuentas, pues su muerte y su legado se queda así como en mitos y historias que pueden sacar, de palabra en palabra, de voz en voz. Queda en tradición oral. Ándale. Ahora, en los antiguos era muy importante la tradición oral. No se puede decir que sea como falsificable al 100%, pero sí rayan de repente los mitos ya más en leyendas, sí, ya más que dato histórico concreto,
ya se ve más como la leyenda de Tomás el campeón, el héroe, Ajá. que anduvo por las Indias y por Siria. Sí, ya se volvió Se volvió... más eficiente que Pablo, va. Sí, volvió más eficiente que Pablo porque hay hasta tradiciones que dicen que estuvo en Paraguay, en Sí, América. ¿no? Tomás se teletransportaba y Se se fue por todo. Le quedaba corto Sí. cualquier superhéroe. Él era el campeón de los apóstoles según estas tradiciones. Y sí, porque en las Indias hay una iglesia que es los cristianos de Tomás. Sí, los cristianos de Tomás. Los cristianos de Tomás. Y ellos son los que según tienen la mayoría de esta tradición oral. Ujú. Sí, que dice, no, pues llegó que en el año 52, ¿va? Llegó en los años 52 zarpó a la India. Ujú, que dijeron, no, que duró que como unos 20 años ahí trabajando y luego fue martirio y de ahí sus seguidores se iniciaron, ¿va? Ujú. Se conocen los discípulos de Tomás. Sí, fue martirio que murió en el año 72 después de Cristo, presumiblemente en las Indias, pero también pues los historiadores no están muy de acuerdo. Sí en que su deceso fue a lo mejor en el 72, pero por ejemplo tratan de justificar el dato histórico de que habló con un rey de Edesa, Siria más o menos, y en el año 52 que zarpó a las Indias fue cuando tuvo ese contacto con el rey. Sí existió ese rey, según los historiadores, pero más o menos del año 27 al 47 o 21 al 47, y no concuerda pues Sí. con la fecha en la que zarpó Tomás y según habló con ese rey. Ujú. Pues dentro de todas las tradiciones orales, yo creo que podemos decir, las tradiciones orales y ahorita el presente podemos decir que Tomás es nombre de campeones, ¿ah? Mm, Esto, Tomás el que se teletransporta a Paraguay y Tomás el trenecito, se me hace que ya, Tomás. ya la lleva. Así que si en algún momento tienen hijos, póngale Póngale Tomás. Tomás, sí. Tomás. Simple y sencillamente. Van a saber que leyendas y mitos van a salir sí. bien de él. Y le van a hacer muchas bromas de mal gusto, como Tomás agua o Tomás coca, Tomás café. Eso es nuevo para mí. Su hijo podría a lo mejor crecer probablemente amargado con estos chistes, pero va a tener un nombre de campeón. Bueno, se me acaba de ocurrir también esto. El caso es que los únicos dos documentos más o menos históricamente plausibles serían los de Eusebio Ujú. y Orígenes, pero que dicen que Tomás salió a Petra, que es el nombre, no me acuerdo bien, creo que aquí lo tengo. Es Petra, me parece, que es no en las Indias, está al sur de India. Es más un pueblo que está entre los territorios de Afganistán, Irán, por ahí en medio de todas esas zonas. Sí, porque estás diciendo que también estaba, que había sido, que había ido a predicar en India y en Siria, ¿no? Dijiste. Sí, según la tradición. Ujú. Según la tradición, estábamos diciendo que había ido a India, a Siria. Hay un poeta en Siria que supuestamente habla de Tomás. Ujú. En escritos, el tipo muy creativamente habla como si fuera el diablo. Y que el diablo está enojado por la obra de Santo Tomás allí en las Indias. Y que hasta escribe cuando fue martirizado. Y que dijo, según ya, nombre el diablo que lo martirizó. Entonces, ese tipo de escritura pues era muy romántica, muy, Ajá. muy artística y con tintes más bien de mito, de leyenda, Ujú. del gran Tomás, que un dato histórico concreto. Entonces, es donde los historiadores ven y dicen, como que no. Algo está mal, ¿eh? Algo está raro. mal. Orígenes dice que va a Partía, disculpen, es Partía. Y Eusebio cita Orígenes y dice que va a Partía. Partía está al sur de las Indias, o de India, como es el nombre ahora. Y pues pertenece más al territorio de Irán, de Afganistán y todos esos lugares. También el que más o menos tenía escritos de poquito de Tomás fue las travesías de Marco Polo. Pero más bien habla de, también siguiendo la tradición oral, de los lugares que él visitó en Malabar, me parece. Uh-huh. Que dice él que es donde está
Están los restos de Tomás, según los cristianos que estaban ahí. Pero cabe recalcar que todo esto tiene que ver ya con la tradición y la historia que la Iglesia Católica ya había impuesto. Porque pues para ese entonces, cuando va Marco Polo por su travesía, creo que es los 1200. Uh-huh. O sea que ya pues entonces ya toda la historia se había trastornado, ¿verdad? Sí, los mejores y más exactos datos van a ser los iniciales. Sí. Orígenes, esto lo citan en el siglo número 2. Y Eusebio todavía en el mismo siglo número 2 cita Orígenes con este dato de que va a partir. Entonces, digamos que la historia, según escritores padres de la iglesia, que son más fidedignas, llega hasta la historia de que Tomás partía. Uh-huh. Traficando rimas aquí. Redimidos. Redimido men. Y solo hasta ahí se puede decir que es la historia oficial. Lo demás es tradición oral. Y hay un escrito que es de los Hechos de Tomás, el que encontraste, que es en el siglo III, ¿no? Sí. Y ahí es donde dice esto del rey, ahí es donde dice los datos de que anduvo en Siria, que anduvo en India, y todos los que son los cristianos de Tomás tienen como referencia este libro. No quiere decir que por ser del siglo III no vaya a tener dato histórico bueno, uh-huh, pero es más a base de especulación. Que un dato fijo. Que un dato fijo. Uh-huh. Sí, no hay más referencias, solamente es una, ¿no? Uh-huh. En fin, cuando los historiadores estudian los datos, pues también no concuerdan las fechas, como dijimos hace rato, Así que vamos a quedarnos con la historia de que Tomás llegó hasta partir. El punto es de que Tomás es un personaje muy misterioso, pero uh-huh, dentro de lo que sí tenemos escrito en la Biblia, tiene una historia muy, muy interesante de cuando lo estábamos platicando, ¿eh? Pero no me voy a adelantar. Sí, bueno, es misterioso tanto en la Biblia como en la tradición apostólica. Pero es muy llamativo. Es quizás, es tu amigo dentro de tu club, de tu grupo de amigos, que a lo mejor, cuando menos piensas, se avienta una charra que hace a todos reír, se avienta una frase que hace a todos meditar, no sé, hace una acción que a todos nos sorprende. Uh-huh. Como podría decirse del que a lo mejor menos esperas. Sí. Que interrumpan la historia con un acto. Y lo hace y, caray, te quedas sorprendido. Sí, porque dentro de estos 3 pasajes de los que vamos a estar hablando, se me hace interesante que sea Tomás el que continúa en ese versículo, uh-huh, donde está hablando de que no, está hablando Jesús y luego de repente, y Tomás responde y dices, ¿de dónde salió Tomás? Sí, Tomás responde, ¿sí? Sí. Y la Biblia mínimo para darle tantita participación más chida, pues Tomás, que también es Dídimo, dice. Sí. Porque Tomás es en hebreo y Dídimo es en griego. Y ya. Para que tengas más contexto. Que tenga un poquito más de contexto. Tomás como esos personajes en las películas que llegan, hacen algo, y ya se van. Sí. A lo mejor no tienen un cierre, pero de repente continúa la historia, a lo mejor está en un Star Wars Anakin o Luke Skywalker haciendo todo el protagonismo. Tomás son los cambios de Stan Lee, ¿verdad? Sí, son los cambios de Stan Lee. Luego ya al final aparece Tomás y dice algo que a todos les deja como impresionados y produce una gran reacción del protagonista, o yo qué sé, ¿no? Pongamos esos ejemplos prácticos para ir comprendiendo a Tomás y que vean más o menos cómo vamos a estar comentando la línea histórica de Tomás. Ahora, sí. Tomás tiene que 3 versículos uh-huh, que participa en el Evangelio de Juan. Sí. Uh-huh. ¿Tienes los versículos por ahí? Sí, sería comenzando en San Juan, capítulo 11 y versículo 16. Uh-huh. Hablando ya de la muerte de Lázaro. Sí. Ya, te lo voy a leer desde el 14. Dice, entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Vayamos a verlo. Ese es el 15 y el 16. Tomás,
a quien también llaman Dídimo, para que sepas. Así es, ahí es. Dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él, ¿verdad? Y ya, eso es todo lo que quiso decir Tomás. Y yo te lo comentaba de principio, te decía, la primera vez, hace años que me tocó leer este versículo, dije, Tomás, qué dramático, dije, vamos con Lázaro para morir juntamente con él. Pero no habla de Lázaro, está hablando de Jesús. La importancia de leer correctamente. Dije, pobrecito, él era un gran amigo de Tomás. Sí, yo creo que a más de uno nos tocó pensar así acerca de este texto, porque sí, de todas maneras se nota el dramatismo. Sí. Aunque hable de Lázaro o aunque hable de Jesús, él está diciendo, pues vámonos todos, ya vamos a morir. Esta vida no importa, yo qué sé, ¿no? Palabras más, palabras menos. Pero la interacción aquí de Tomás ya nos lo deja ver como alguien que reacciona, ¡pum! Como una persona de extremos, ¿no? De extremos. De hecho, tú escuchabas o me dijiste que leíste un comentario bíblico acerca de ese tema. Que se podía ver, que se podía ver que Tomás tenía una personalidad de extremos, uh-huh, porque en veces demuestra enorme pesimismo, o en el caso de Juan 11:16, muestra una enorme devoción y pasión por el Señor, ¿verdad? Uh-huh. Porque él entendía, si regresamos a donde está Lázaro, van a matar a Jesús. Sí. Y ahí donde él todavía no llegaba a entender la frase de que no ha llegado mi tiempo, todavía no lo entendía él. Decía, no, pues si regresamos con Lázaro nos van a matar, o van a matar a Jesús. Y dice, pues vámonos a morir todos con él. Por eso en él dice, vámonos todos, ya. Y en ese sentido también no entendía la obra de Cristo, que era personal. Su muerte, uh-huh, no iba a ser contra los apóstoles en ese momento, ajá, sino su obra de redención consistía solamente en la muerte de Jesucristo. Tan así es la protección de ese plan redentor de Jesucristo, que aun cuando atrapan a Jesús ya para matarle, crucificarle, pues aunque Pedro mochara una oreja, no lo tocan, no se lo llevan a Pedro, ajá, ni a cualquiera de los demás, es solamente a Jesús. Uh-huh. Y eso todavía no, pues lo vamos a ver a través de los 3 pasajes, pero uh-huh, en ese momento no lo había entendido. No lo había entendido, pero te da a entender que Tomás sí reflexionaba profundamente en las palabras de Jesús. Uh-huh. Si bien no dijo que no era su tiempo, Tomás sabía que la muerte a lo mejor ya era el plan de Jesús. Sí. O hacia allá apuntaba, tanto sí, en acto como en palabra. Jesús ya lo decía y al mismo tiempo sus actos ya estaban provocando el fervor de la multitud para matarle, de los líderes del Sanedrín. Entonces él ya estaba como meditando en eso. Sí, ya entendía que tenía que morir, o que iba a morir. Y al menos hasta ese momento dijo, bueno, pues ya, hasta aquí ha llegado mi vida. Sí, ya se llegó el momento. Todos, sí. Como cuando esperas mucho algo con anticipación, tanto que hasta te adelantas al tiempo, ¿no? Sí. A lo mejor alguien te puede decir, oye, te tengo una sorpresa. Pero no, la persona no te va a decir cuándo. Sí. Dime. Sí, dime de una vez. Unos diríamos dime y a lo mejor un Tomás diría, oh, tiene una sorpresa. ¿En qué pensará? ¿En qué será la sorpresa? ¿Cómo será? Y empiezas a pensar tanto que haces una alta expectativa. Y a lo mejor la persona no estaba tratándote de decir que para la siguiente ocasión que te va a ver ya te va a tener la sorpresa. Uh-huh. Pero tú ya lo esperas. Sí. Y un Tomás que tanto medita y tanto se encierra así en pensar y darle vueltas a las cosas, cada que ve a la persona es como que, ¿y qué? ¿La sorpresa ya? O a lo mejor sería como que no diría nada, pero estaría pensando todo el tiempo en la sorpresa y tendría expectativas y a lo mejor se agüitaría o algo así, ¿no? Sí, por ejemplo, yo entro a trabajar a las 7 y salgo a las 3:30. Uh-huh. Y como yo estoy esperando salir a las 3:30, pues me voy a las 7:30. No sé qué. Sí. Integridad, yo sí me quedo. Sí, ya lo había pensado tanto, tenía que hacerlo. Se me fue el reloj así rápido. Totalmente. Ahora te habla de que una mente como Tomás tenía una reflexión no solamente para este tiempo, sino para el futuro,
sabría más o menos qué eventos vendrían y la muerte era algo que ya esperaba él. Para mí esto es una cualidad buena. Ajá. Sí, ahí se muestra la enorme devoción, ¿verdad? O sea, ya en su mente ya lo tenía planeado. Ya decía, esto va a pasar. Sí. O sea que yo por estarlo siguiendo a él, yo voy a ir juntamente con él y va a pasar lo que tiene que pasar. Y era un hombre de planeación, era un hombre que estaba buscando qué era lo que va a pasar siguiente y que se trataba de preparar y estar dispuesto o acomodar todo para que todo fuera en ese suceso. O sea, ya decía, bueno, si Jesús tiene que morir y yo ando siguiendo a Jesús, pues bueno, pues yo me voy a morir con él, ¿verdad? Ajá. Y se le demuestra que también está, que se la pasa planeando o tratando de ver cuál va a ser su siguiente movida, su siguiente paso, hasta aún en Juan 14, ¿verdad? Sí. En lo que sería en el versículo 3, ¿verdad? Hablando Jesús otra vez de, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y otra vez de repente, ¿no? No se menciona nada de Tomás, pero el 5 es, y le dijo Tomás, Señor, brincó. Sí, de repente, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Verdad? Otra vez buscando. Bueno, no nos morimos con Lázaro. Sí. Entonces, ¿cuál es el siguiente plan? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora, si dices que vamos a saber, que sabemos dónde estás y que conocemos el camino, pero nosotros no hemos visto ningún camino. ¿Cómo vamos a saber a dónde ir? Claro. ¿Verdad? Eran las ansias de ver, las de Tomás. Desde el primero. Lo que él ya estaba tratando de ver hacia el futuro, que es la muerte de los discípulos con su maestro. Él ya lo estaba, ya le estaba tratando de poner evento, fecha, lugar, momento y etapa. Todo eso, tanto que en el suceso de Lázaro él dijo, no, ya es aquí, no, ya es hora de morir. Entonces, eso es, como digo, buena cualidad de prever los resultados, pero en ese sentido es demasiada ansiedad por estar todo el tiempo meticulosamente querer calcular todos los resultados, como dependiendo de tu persona, como dependiendo quizás de que estés enteramente preparado. Y es una ansiedad que se coloca en la persona de Tomás. Y Tomás, quizás en la Biblia es de esa manera que prorrumpe de volada de la nada, porque a lo mejor no se ponía a platicar con sus discípulos, amigos, y a tratar estos temas. Él se ponía a pensarlo tanto. Como que se lo quedaba así nomás. Se lo quedaba. Y en su mente nada más argumentaba consigo mismo. Consigo mismo, sí. Y alguna vez cuando ya algo decodificaba lo que él quería más o menos estar pensando y estar calculando y hallaba como esa respuesta o una duda como en este que acabas de leer, pues su ser ya no aguanta más y saca la pregunta o saca la frase matona. Y sí hay mucho cristiano de esa manera. Yo mismo me identifico con eso. Me identifico en el caminar cristiano como en el Tomás, que al principio vas con todo. Sí. Ya tienes el plan o entiendes de qué va la vida cristiana, pero a lo mejor tú vas calculando mal tus pasos o la voluntad de Dios. Y tienes esta ansiedad que de repente te vas topando con pared de que no son las cosas como pensabas, ¿no? Ajá, sí. Y es lo interesante, como decíamos, Tomás tiene una muy mala reputación por haber sido el discípulo que dudó en el momento de su resurrección. Pero viendo a Tomás como el personaje entero, te demuestra de verdad, en realidad, que la vida de Tomás es la vida cristiana de muchos de nosotros, ¿verdad? Sí, totalmente. Donde inicias con toda esta pasión y dices, sí, mañana mismo me voy yo a la India, voy a ir a predicar allá y si me matan, ni modo. Es tiempo de morir con Jesús. Y en tu caminar de tu caminar cristiano, nadie te manda a la India, nadie te manda a hacer, o sea, cosas así muy extremas, pero empiezas a caminar en una vida de integridad, de morales, en el camino de Jesús, y entonces te estás dando cuenta que todo lo que tú pensabas
a lo mejor no era enteramente como tú lo estabas viendo. Así es. Te empieza a trastornar tu manera de ver el mundo y tu manera de pensar, y es donde dices, pero pues, ¿cuál es el camino, pues? Donde toda tu cultura, toda tu mentalidad, todo lo que tú has visto en la escuela, en tu familia, en tu comunidad, ahora se ve muy diferente. Y dices, pues entonces, ¿cuál es el camino? ¿Verdad? Y ahí está la respuesta, ¿no? En el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero era un entendimiento que Tomás todavía no agarraba. Yo me imagino que Tomás se quedó así. Sí, en serio. Nadie no dice qué pasó después con Tomás, pero sí te puedes imaginar así como que... Ay, espérate. O sea, todos los demás así en la última cena como que platicando y eso, y después de esa frase, Tomás así con la comida nomás, dándole vuelta. Moviendo la comida sin nada. Porque pues no iba a voltearse con Pedro a platicar eso, él quería analizarlo solo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo especulo. Sí. Por lo que veo de la personalidad de Tomás, pero... Y en realidad, así como dices tú, yo también me identifico con Tomás porque yo soy de los que tiene que tener todo planeado. O sea, mi vida tiene que estar planeada siempre en todo momento. Sí. Y a mí me desesperan mucho las cosas de que así nomás, ¡boom!, de repente se tienen que hacer. O que sale un suceso y se tiene que acomodar, o planes a último momento, me estresan. Porque a mí me gusta saber qué día es, a qué hora tenemos que ir, cuánto tiempo necesito para alistarme, cuánto tiempo va a ser para llegar ahí, y así. Así que yo digo, pues si me contestaran así, ¿qué haría yo? Pues yo creo me estaría meditando, asiento a la mesa, todos, sí, platicando, teniendo un buen tiempo, lo que sea. Y yo creo me quedaría así, no pensando así como que, pues, ¿pero eso qué? Sí, ¿cómo? Tratando de poder entenderlo en una manera lógica para que tuviera sentido en mi cabeza. Pero hay que llegar a entender que la vida en realidad es confiar en Dios. O sea, es lo que a mí me ha tocado lograr entender, decir, bueno, ¿qué puedo controlar yo? Vea, no, pues que mi actitud, mi manera de comunicarme con las demás personas, mi manera de poder planear, pero no mantenerme en ese plan, sino saber que en cualquier momento puede cambiar, y si cualquier plan cambia y está fuera de mi control, saber que es Dios obrando en el fuera de mi control. Vale, sí. Y lograr nomás transformarme en mí y decir, bueno, pues no salió como yo quisiera, me frustra, pero me frustra un ratito y ya, suéltalo. Nomás, Dios está haciendo algo. Y ya. Salió fuera de mi control, aquí empieza Dios. Sí. Y como te digo, Tomás, yo siento que así es como Tomás está. Es decir, bueno, pues, está tratando así como de procesarlo, y así es como a veces a mí me toca leer estas partes y decir, bueno, pues, si yo no me ha tocado verlo con mi vista natural, ver el camino, nomás confiar en saber que Dios está haciendo algo y que Él sabe qué está haciendo, porque pues siendo omnipresente, lleno de sabiduría, omnipotente, conociendo todo, pues Él sabe qué está haciendo y ya, suéltalo, ¿verdad? Y es el Tomás que yo creo representa a muchos por ese lado de, a lo mejor, a toda la complejidad de la vida, tratarle de hallar un sentido. Una respuesta. Ese es el lado humano que todos tenemos. Y a veces lo cristiano, lo que son las palabras de Jesús dichas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, suenan muy simples como para darme una respuesta a tan complejo mundo y problemas que tengo yo. Entonces, a lo mejor la muerte para él era el acabose y ya era ese momento y tenía todo el sentido del mundo ir a morir con Jesús allá, porque para eso era seguir a Jesús. Pero se dio cuenta que no murió cuando fueron allá con Lázaro, y además resucitó Lázaro. O sea, le torció todo. Le torció todo. Entonces dijo, a ver, pues yo pensaba que aquí ya era. Dijo, Lázaro está muerto, Jesús va a ir a morir, yo me voy a morir junto con él. Y luego llegó, Lázaro resucitó,
Jesús no murió y yo todavía estoy aquí. Y yo todavía estoy aquí. Hijo, ¿cómo pasó eso? Así es. Él ya tenía todo un pensamiento complejo de cómo iban a suceder las cosas y tenía sentido para él. Y Jesús lo tuerce todo, lo cambia todo. Y aquí es igual. A lo mejor el tema del camino, él ya lo había meditado. Porque había como muchas sectas, o bueno, las 3 principales sectas de los judíos para seguir un camino. Estaban los que se iban a las afueras de la ciudad y vivían allá entre las montañas, que es de donde posiblemente salió Juan el Bautista. Y estos eran llamados esenios. Y allá hacían una vida de pureza y era un camino a seguir, tipo nazario, como como personajes de la Biblia son, sí, ¿no? Uno de ellos es Sansón. Y en total pureza, etc. Y otros, los ixios, o más que ixios, ¿sabes qué? Me estoy confundiendo. Los esenios eran los que hacían esto, y los de tipo guerrero eran los celotes, sí, que eran el plan de Barrabás. Era la manera de ser de Barrabás. Era un camino. Celosos así. Celotes, ándale, el nombre mismo lo dice. De celototes. Y eran hasta en plan guerrero. O sea, había caminos para seguir. Así como ahora hay caminos de sabidurías, caminos de espiritualidad, caminos de filosofía, caminos de ciencia, para darle sentido a tus pensamientos más complejos, sí, de tu existencia humana. Y llega un Jesús. Y si tú has meditado en el sentido y el propósito de la vida, de tus talentos, de tus cualidades, de tus pensamientos, ¿por qué lucho con mi yo interior? ¿Por qué tengo pruebas de tentación que yo mismo sé que están mal, pero las quiero hacer? Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y tú pensando en ti, en respuestas del universo, en ecuaciones químicas, matemáticas, físicas, metafísicas que te pudieran ayudar en el propósito de todas las partículas y átomos del universo para funcionar de manera que tú puedas encontrar un camino, y resulta que es Jesús, alguien externo a ti, que es una fuerza para variar, que viene de otro mundo, no es de este universo, sí, sino del reino de los cielos. Entonces dices, no, hombre, está bien fumado. Pues por eso todos los que decían, vamos a apedrearlo, vamos a matarlo, pues es que les trastornaba todo lo que pensaban. Claro. O sea, decían, no, Jesús tiene que venir, o el Mesías tiene que venir con fuerza a destruir el Imperio Romano. Sí, sí, sí. Y llega un siervo a servir a las personas que ellos odiaban. Y dicen, este no va a ser. Sí. ¿Cómo va a ser él? No viene con poder, no viene con fuerza, no viene a como ellos lo podían ver, ¿verdad? Pero en realidad toda la potestad venía juntamente con él. Así es. Qué locura. Es eso, o sea, te puedes a lo mejor preguntar por qué las estadísticas están apuntando a que va a haber una alta, ya a lo mejor no de ateos en un futuro, no muy distante, sino de simplemente o escépticos o agnósticos, que dicen, no, pues yo no creo en el Dios cristiano. Sí, siguiendo las estadísticas de España y de Europa, ¿verdad? Sí. Yo no creo en el Dios cristiano, pero debe haber algo. ¿Qué quiere decir esto? Que son tomases que siguen buscando el camino. Que andan pregunta y pregunta dónde está el camino. Y ya Jesús lo escuchan y dicen, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ellos dicen, no, está muy simple eso. ¿Cómo vas a ser tú? Eres un hombre. Puede que históricamente ya me demuestres que exististe, pero eras un hombre como yo. Es imposible que haya sido Dios. Esos milagros cualquiera los hacía y con trucos en otras culturas. Y empiezan a demeritar la obra de Jesús y la respuesta que él da, por simple que parezca, y prefieren estar en otro pensamiento. En otro pensamiento. Y imagínate, con tanta información que tenemos ahora, ¿qué tan fácil es estar cambiando de camino todos los días de tu vida buscando que cualquiera te vaya a funcionar o te vaya a ayudar? Sí.
Lo único que tenemos es de que, gracias a Dios, como personas y como seres como individuos, y seres tripartitas, así como fuimos creados, se nos dio la capacidad de... Se nos dio, más bien, se nos puso en nuestra naturaleza la capacidad de poder servir a otros, ¿verdad? Era una de las cosas que estábamos hablando la última vez, que te decía, en realidad el hecho de poder servir a otros es lo único que te trae, te llena en otro nivel. Y hay muchas personas que dicen eso, ¿no? Y yo te lo decía, el hecho de poder servir en un matrimonio, de poder servir a tu esposa, o que la esposa sirva a su esposo, que los dos sirvan a sus hijos, que tú como individuo puedas servir a tus compañeros de trabajo, que puedas servir a tu iglesia, que puedas servir a los miembros de tu familia, no necesariamente con recursos humanos, con recursos financieros, sino con apoyo moral, con cosas así, te llena. ¿Por qué? Porque fuiste creado para servir, ¿verdad? Y me ha tocado ver a bastantes personas que se enfocan tanto en la lógica y en el pensamiento ateo, que se ven, aunque tengan una respuesta para cualquier cosa que tú quieras demostrarles, se ven miserables. Porque llegas a un punto donde dices, bueno, es que... Y en varias entrevistas ya vas, te vas dando cuenta que en realidad el ateísmo, o las personas que son escépticas, entonces dicen, entonces, ¿cuál es el punto de estar aquí? ¿Verdad? Y llegas a un lugar donde dices, pues no hay punto de nada. O entonces llegas a irte a seguir todas tus pasiones, y eso te destruye en tristezas amorosas, en adicciones, o lo que sea. Terminas en un lugar muy oscuro. O te vas por el otro lado a decir, mi vida no tiene sentido. Y el hecho de decir, mi vida no tiene sentido, no hay nada en este mundo, no hay nada que importe, y te desmoraliza. Y terminas totalmente en un lugar muy vacío. Así que... Ese es el nihilismo en su mera... Sí. En su apogeo. En tiempos modernos, el nihilista ha pensado todas las cosas. No es alguien que esté tirado en la cama sin sentido de la vida porque así lo quiera. Regularmente es alguien que ha tenido en sus pensamientos todas las opciones habidas y por haber, o las sigue teniendo, pero ahí sigue postrado con una actitud escéptica y con ese dolor en el alma de que posiblemente todo sea sin sentido, todo nada tenga un propósito y todo sea para nada, ¿no? Entonces, esa contradicción, esa contraargumentación que siempre se está dando a la persona, no lo hace ser alguien ignorante, más bien es alguien capaz de hacer una crítica muy cruda, real y buena del mundo como es, pero lo hace alguien desdichado, sin esperanza, sin propósito para usar sus manos o salir de donde está, sí, para hacer algo. Sí, porque el problema de hacer una crítica cruda del mundo así como es que quitas el factor Dios, ¿verdad? O sea, ves a un mundo natural así como tiene que ser, y lo ves así, casi pues como lo ve Dios, un mundo quebrado, destruido, ¿verdad? Donde nada tiene sentido. Pero hablando ya de Dios, del cristianismo, hablando de lo que Cristo puede hacer por la humanidad y lo que el amor puede hacer por la humanidad, entonces te das cuenta que no todo está perdido. Y que aunque el mundo esté destruido, desdichado y no quisieras ser parte de él, te das cuenta de que en realidad todo el mundo está quebrado. Y que tú como persona, como cristiano, tienes la respuesta, y a través de tus acciones, de tu manera de vivir, del evangelio que puedes predicar, puedes restaurar, a lo mejor no al mundo entero, pero a las personas que están a tu alrededor. Claro. Y terminas sirviendo, ¿ya?, a las personas de tu alrededor. El servicio ya sería una práctica honesta de lo que verdaderamente crees. Y
Y es una transformación de tu ser, no a base de todo lo que meditaste, sino a base de lo que encontraste en Jesús. Y es la respuesta, o sea, dijiste algo que me acaba de impactar. Dios también lo ve así. Dios no es alguien que va a mentir. La palabra de Dios y la Biblia están plagadas de la descripción de un mundo tal cual es. Violento, egoísta, idólatra, que tiene guerras, que tiene hambruna, que tiene muerte, que tiene destrucción. Un universo caído desde el primer y segundo capítulo de Génesis, pero una semilla de esperanza y de salvación que Él mismo dispuso. ¿Por qué? Sí. Porque Él como Dios sí puede. Y uno se pone a meditar y a pensar, queriendo ser en mí el camino, queriendo hacer en mí la respuesta, queriendo tener yo el propósito anhelado de todo lo que existe y la respuesta para todos los que tienen las mismas preguntas. Y oh sorpresa, yo no soy capaz, no me encuentro capaz, no puedo, pero mi intelecto me acusa de eso. Mi teoría me limita a solamente entenderlo, pero no poder hacer nada al respecto. Sí. Y es cuando Dios, tú lo pones en la misma posición que tú, cuando Él no merece tener la misma posición que tú. Él sí tiene el poder, Él sí tiene la esperanza en sus manos y la capacidad de hacer el acto transformador de lo que me rodea y de este mundo mismo. Y sabes qué curioso que hayamos llegado a ese punto, porque me imagino que así yo me imagino que estaba Tomás en el capítulo 20. O sea, estaba totalmente solitario, apartado de todos los demás discípulos. Que es la tercera aparición de Tomás. Sí, está totalmente apartado. Y cuando llega, le dicen, vimos a Cristo, vimos a Jesús. Y él les dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Y qué pasa? Jesús se le aparece. Y dice, yo sé, o sea, casi yo sé que este mundo es cruel y no lo puedes, o sea, lo ves tan horrible, pero aquí está lo que yo puedo hacer. Así es. Se aparece y le dice, mete tu dedo en mi costado. Y ahí cambia todo. O sea, es casi, es el hecho de poder también como lo estábamos hablando, de decir, hay que encontrar, de decir que como humanos tratamos de encontrar un sentido en todas las cosas, ¿verdad? Aun cuando Job también, cuando estaba en su dolor y en su tristeza, y están todos sus amigos, ¿verdad? Sus amigos tratando de explicarle, no, es que tuviste que haber hecho esto, tuviste que haber pasado. Sí, o sea, algo tuvo que haber pasado. Rollo, es así. No sos mentiroso, ¿verdad? Sí. Y que dice Job, no. O sea, y quiero que Dios venga aquí, voy a poner a Dios en juicio y quiero que me diga exactamente por qué, si Él es un Dios justo, me está pasando esto a mí si yo nunca hice nada malo. Y ¡boom! Se aparece Dios. Y le dice, ¿acaso tú estuviste cuando se fundó la tierra? ¿Conoces el proceso natural de esto? ¿Te ha tocado ver a los animales donde encuentran su comida? El leviatán, o sea, ¿conoces todas estas cosas? No las conozco. Sí. Y es donde entra en un momento de humillación y dice, perdóname, ¿verdad? Porque, y es natural, ¿verdad? Es natural, y yo creo mientras más pasan los años te das cuenta que en realidad, aun cuando las personas dicen algo que te puede haber dolido, no, en realidad no significa que sean malas personas, ¿verdad? Sino que nomás todavía están tratando de acomodarse en el pensamiento bíblico. Así es. Por ejemplo, el que duda no es malo. En ese sentido, o su intención no es puramente maldad y que vaya a tener un resultado negativo. La duda es humana. Sí. Y en realidad también considero que como personas el hecho de poder encontrar o de poder ir a buscar un sentido a la vida, aún estando mal nosotros, también nos da como nos pone en un momento de reflexión, ¿verdad? Sí. Sí. Por ejemplo, como estas personas que tratan de encontrarle un sentido al sufrimiento de Job.
En realidad, muchas veces siento como que a veces nos toca estar en esa situación. No, pues es que algo tuvo que haber hecho. Y tenemos que ser muy cautelosos en decir esas cosas a las personas que están en sufrimiento. Claro. Porque entonces estás tú hablando de algo que no conoces tampoco. ¿Ya? O sea, Dios, como te dije ahorita, Dios tiene sus motivos. Dios tiene las cosas que están pasando. Dios sabe qué va a pasar mañana, o qué pasó antes, o qué está pasando en el presente, dentro de la persona, en sus pensamientos y en su corazón. Y nosotros no, ¿verdad? O sea, que a veces decimos, no, pues es que esa persona, pues, se lo merecía. Pues, yo creo ya Dios lo estaba castigando por... algún pecado hizo. Razón, sí. Pero en realidad, el único que sabe es Dios. Y en vez de llegar con la mano fuerte, ¿no? A golpear a Job cuando está tirado en el piso, a lo mejor no era el lugar de ellos, sino nomás proveer algún tipo de apoyo. Claro. ¿Verdad? Es donde llegas a entender de que tú no tienes control de nada, y en las cosas, otra vez, en las cosas que están fuera de tu control, es donde Dios está obrando, ¿verdad? Y simple y sencillamente es, Dios, pues no sé por qué mi familiar pereció, no sé por qué esto pasó, no entiendo esto, no entiendo lo otro, pero pues tú sabes qué estás haciendo. Yo lo único que te puedo pedir es fortaleza y ya, es dejarlo ir, porque ahí en ese punto dejas ir de tu humanidad, dejas ir de tus planes, dejas ir de todo, mueres a ti mismo y le entregas todo a Dios. Y yo creo que eso es algo muy, muy importante dentro del caminar, Sí. del caminar en Cristo. Wow, a mí me impresiona eso que dices de cómo a veces nosotros no aportamos a ayudar en el sufrimiento de los demás mientras creemos que estamos compartiendo sabiduría, porque son palabras muy nuestras. No permitimos ni que la persona sea llevada a Cristo en medio de su sufrimiento, y tampoco le damos ese poder, autoridad y reconocimiento a Dios de que Él lo sabe, de manera que no tengo yo que estar tratando de averiguar todo acerca del sufrimiento de la humanidad o del mundo para sentirme apto para salvarlo, para hacer algo por ellos o darles algunas palabras, darles sabiduría, darles conocimiento, darles entendimiento. No podré. Lo sabe Dios. Y es la necesidad de reconocerlo a Él, ser llamado por Él, ser su discípulo y que Él sea mi camino. Sí. Para poder tener mínimo un ápice, un reflejo, un pequeño destello de Jesús para este mundo, de manera que su conocimiento sea transmitido en mi boca, que su entendimiento sea revelado a mi mente y que sus servicios, sus manos, su ayuda sean puestas en las mías. Sí. Y Él podrá, yo no podré. ¿Por qué? Porque mi teoría me rebasa. Podré pensar todas las posibles acciones, pero no conozco cuál es la que es el problema, ¿no? Y podré tener mucha capacidad de calcular todos mis actos, pero no seré certero, no seré preciso completamente. Sí. Y el sufrimiento seguirá allí. Uno de los mayores argumentos, no quizás porque sea el más incluso efectivo, pero sí es un argumento que pesa mucho por la emoción y la mente de las personas, del humano, del hombre, es el sufrimiento en contra de la existencia de Dios. Sí. Entonces la gente siempre va a pensar en su propio sufrimiento para culpar a Dios y decir, es que si Dios existe no debió haber sucedido esto. Y a veces el cristiano no ayuda a que la persona, más allá de su escepticismo, empiece a comprender a Dios, porque las llenamos de palabras huecas, ¿no? De sabiduría de nosotros en lugar de la sabiduría de Dios, o la guianza de Dios en medio de esa situación, porque Él la conoce. Y así como los amigos de Job, nos vemos más como mal amigos en lugar de como buenos amigos. Sí, pues es que en realidad, no, pues también la palabra de Dios tiene dicho en eso, ¿no? O sea, sufre con los que sufren, llora con los que lloran. Y ahí en más nos dice, ve y diles por qué les pasó lo que les está pasando. Claro, sí.
Sufre con ellos, ora por ellos y ofrécete para poder estar de apoyo en lo que necesiten. Y que de verdad vean el amor de Dios y el abrazo de Dios a través de ti, el representante de Dios. ¿Va? Porque pues vamos directamente a... Es que tú... y ya, como que ya... No, ya no vengas. Sí, es que tú hiciste, o entrevistamos, pero en lugar de a lo mejor entender realmente su situación, buscamos encontrar el problema, ¿no? La piedrita que pisó. Ah, es esto, no lo hubieras hecho. Sí. Tú estuviste mal, estás tú mal. Y hay todo un mundo ya fracasado, ya caído, que, como tú dijiste, aunque la persona sepa qué controla, qué está en sus manos, hay cosas que no controla. Y hay un universo y un mundo que Satanás se las arregló para que ahora esté caído por el pecado que consumió el existir, que no controlamos con nuestras fuerzas. Y será a veces un sufrimiento gratuito que no nos esperamos, ni compramos, ni hicimos nada para tenerlo, pero será parte del existir, inevitablemente. Y Dios no es ajeno a esto, Dios lo conoce, lo sabe. Como decíamos, Él como el más crítico de este mundo, como el más Nietzsche, como el más Sartre, como el más Schopenhauer, va a saber lo mismo que ellos están diciendo. Hasta el Rosarín, si quieres, que es ahorita que está de moda. Va a saber lo que ellos están diciendo, pero tiene más visión, tiene más manos, tiene más fuerza, tiene poder infinito para verdaderamente dar razones, aunque parezcan irracionales para mí, pero son razones de esperanza, de luz, de ayuda, de socorro, de salvación, de eternidad. No está en mis manos, no está en mis pensamientos, no está en mi teoría, está en Él. Sí, y así como dices tú, o sea, es solamente soltarlo y decir, bueno, otra vez hacer la palabra realidad y decir, bueno, pues todas las cosas malas que pueden ocurrir en mi vida, si yo amo a Dios, entonces todas solucionan para bien. ¿Verdad? Así es. Y nomás enfocarme en eso. ¿Verdad? Pasó todo lo de la pandemia y... ¡Ay, qué va a pasar! No, la economía, Pánico. se acaba el mundo, nos vamos a morir todos. Y decir, bueno... Voy Pues, por papel higiénico. Sí, pues ya no hay en la tienda, ¿cómo se hace? Sí. Y decir, bueno, pues... Si en realidad, no, o sea, esto es parte del plan de Dios, entonces Dios sabe qué es lo que está haciendo. Y no me queda confiar. Y saber de que Dios cuidará de mí, aunque yo me enferme, aunque mi familiar se enferme, aunque en mi trabajo me corran y no tenga dinero, no tenga comida, el Señor proveerá porque me ama a mí. ¿Verdad? Y es llegar a ese pensamiento de decir, Dios tiene todo bajo control, este es su mundo. Y lo decía una vez que me tocó iniciar un servicio, decía, antes considero que se hacía poquito más fácil porque todo estaba fuera de nuestro control, ¿verdad? Que si tenías que plantar para esta temporada para poder cultivar algo, no sabías si iba a nevar, no sabías si iba a llover, si iba a haber sequía, no sabías nada, nomás, bueno, pues yo voy a hacerlo y que Dios tenga cuidado de mi plantación y que cuide y que salga bien y que tenga yo dinero y comida para sustentar a mi familia. Y ahora no, ya nos vamos en un carro cómodo al trabajo, que no, pues le doy vuelta a la llave y se prende. Muy bien, voy en mi carro cómodo, chequeo mi teléfono, que no, pues todos están bien, según mi Facebook, según mi Facebook todos están bien, nadie ha subido un Dice mi mamá que está bien en Facebook. Sí, todo está bien, chequeo la temperatura o el clima. No, pues me llevo una chamarra, bueno, pues así voy bien. Y todo va bien, llego a mi trabajo, no, pues el trabajo es lo mismo. O sea, parece que todo está bajo nuestro control ahora. Sí. Tenemos un dispositivo que nos dice exactamente cómo va a estar nuestra semana, casi. Si no, pues esta semana voy a trabajar de esta hora a esta hora y de esta hora a esta hora y así va a seguir hasta que me muera y ya. Ya. Pero antes era de que, no, pues a ver qué pasa. Y yo considero que en los tiempos modernos nos hemos puesto tan llenos de opiniones. Es el sueño de Tomás ahorita. Sí.
Tomás quisiera tener todo esto, hubiera querido tener todo esto en su tiempo. Mira, va a llover el jueves. Sí, o sea, wow, o sea, Tomás hubiera estado soñado, ¿no? Ajá. Y bueno, en ese tiempo a lo mejor habría un tipo cálculo así parecido, era la ley. Uh-huh. Para ellos a lo mejor no sabrían cómo iban a comportarse en el día, cómo les iban a hacer comportarse en el día, pero tenían por lo menos un reglamento. Sí. Y para ellos ese era el camino, esa era la ley. Y así como está allí, mínimo continuarle, y bueno, un resultado bueno va a dar por promesa de Dios. Pero Jesús es más allá de eso, y les hace olvidar cosas, o más bien no estar encerrados a una ley todo el tiempo, quitar el sábado para hacer milagros, ir a evangelizar samaritanos, estar alegando contra los que eran maestros de la ley, fariseos, ponerse contra ellos, que eran los que te enseñaban el reglamento. Yo me imagino que Tomás era como si le quitaras todas estas aplicaciones. Le digo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? En lugar de que lloviera mañana, pues si Jesús quería, era soleado. Y Tomás así como que, no, pero si aquí me decía. Pero mira, dice lluvia. Sí, le quitabas el reglamento, pues. Y yo creo que Tomás meditó en su momento de crisis cuando vio que no murió Lázaro, que siguieron vivos, y mientras más veía que el Señor pasaba por encima de las reglas farisaicas y lo mosaico, que ya era más bien, era un tipo de ley extra Dios, extra Jehová, pues impuesta por los maestros de la ley para cargar más el yugo a las personas. Y él miraba que Jesús rompía con todo eso, no sin abrogar la ley original, sino más bien dando a conocer una mayor. Uh-huh. Pero él no entendía, entonces se le estaba rompiendo el mundo a pedazos. Sí. Cuando pregunta con honestidad. A ver, pues, ¿cuál es el camino? Ya pensé en todo. Ya le miré los esenios, ya miré los celotes, ya miré los fariseos, los escribas, los saduceos, y ninguno, y a todos les tiras. Entonces, nadie es lo suficiente. Nadie es lo suficiente, nadie la arma. ¿Cuál es el camino? Pues yo soy el camino, dice Jesús. Y por eso yo sí me lo imagino así ya todo agüitadillo el día que hasta Jesús, que era su camino, en vida, muere. Ya no se quedó sin nada. Sí, ahora sí ya no tenía nada, no así tenía como nada. Como estás diciendo, el nihilismo, así ya no, pues ya. Todos los demás mínimo estaban agüitados, pero juntos, unidos, ahí se les aparece Jesús, pero Tomás estaba allá en su cuarto. Una nube así arriba de él. Una nube así. Está lloviendo constantemente. Sí. Pobrecito, o sea, sí es para tener compasión de Tomás y es para ponernos en sus zapatos. Uh-huh. Porque injustamente se le dice Tomás el incrédulo y uno ya lo ve como malo, como alguien quien no ser, pero no se ha puesto todavía en sus zapatos. Uh-huh. Y uno dice, Tomás el incrédulo, ahora vivo yo por la fe y Jesucristo. Pero muchas veces te preguntas las cosas como Tomás o estás en tu cuarto arrinconado con la misma tristeza que Tomás. Sí, llegas al punto donde nada más apuntas dedos, así como, digo, como Job, como Job y como Tomás, es que tú la regaste, nada, que Tomás el incrédulo. Pero yo sí sé. Yo sí sé. Y ahí es donde se te pasa, si haz de cuenta, toda la lección se va sobre tu cabeza, y le errastes. Y no aprendiste nada. Sí. En lo personal, como podemos ver a Tomás en estas tres porciones de la Biblia, yo me identifico bastante. Porque ves a un Tomás que está totalmente entregado a hacerlo todo por el Señor, ¿verdad? No, pues me voy a morir juntamente con Cristo, ¿verdad? Muchas veces, como te lo decía, a veces empezamos así en nuestro ministerio, empezamos así después de habernos bautizado, ¿verdad? Y estamos con todas las fuerzas, luego empiezan a venir algunas preguntas que como que no las vas captando, no sabes cómo acomodarlas a tu nueva perspectiva. Sí. Y en el 20, como que en el capítulo 20, como que ya se acabó. O sea, se acabó tu manera de pensar y dices, pero ¿cómo?
Y tiene que venir Cristo a poder enseñarte cómo, ¿verdad? Dice, pon tu dedo aquí para que vayas entendiendo qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y lo decíamos ahorita, ¿no? Tomás lo veía así como, posiblemente Tomás lo podía haber visto nomás como el maestro, ¿verdad? Todavía no entendía bien exactamente que Cristo era en realidad el Cristo, ¿verdad? Que era Dios. Y no lo más probable es que no lo llegó a entender hasta que empezó a meter el dedo en la costilla de Jesús, ¿verdad? Y en lo personal, algo así más o menos me pasó, ¿no? Me bauticé, entré con muchas fuerzas, empecé a trabajar, a hacer todo esto. Y de repente, dentro de la armadura que decía, no, pues esto es lo que se tiene que estar haciendo, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Como que hubo unas cosas donde dije, pero en realidad eso es lo que debería estar haciendo. O sea, eso es lo que debería estar pasando conforme a la Biblia. Esta es mi manera de pensar. Debería ser así. ¿O qué debería pasar? ¿O por qué esto? ¿O por qué el otro? Y dentro de todas las cosas, de repente a mi esposa mi esposa tiene un aborto cuando estábamos esperando nuestro primer hijo. Y ahí no es como que, ¡pum!, te lo voltea. Porque yo decía, bueno, yo estoy trabajando. Ese es mi punto, ¿verdad? Mi vida tiene que ir conforme a esa lógica. Yo me bauticé y mi punto es trabajar. Trabajo. Y estoy haciendo todas estas cosas, pero no lo conozco a él, ¿verdad? Y entonces te enfocas en las cosas y no en él. Y dices, bueno, yo estoy haciendo todas estas cosas para el reino de Dios. Por lo tanto, yo y mi casa deberíamos de ser los más bendecidos. Sí. Y es tu propia ecuación. Ajá. Y luego pasamos por problemas económicos, pasamos por dos veces que estuvimos en problemas económicos. Y decía, no, pues, ¿qué puedo hacer? Y luego me toca decir, bueno, pues está fuera de mis manos, pues Dios, ayúdame. Y en las dos cosas el Señor nos ayudó a salir, ¿verdad? Pero esa idea no se me había quitado, porque yo decía, bueno, pues Dios me ayudó a salir de ahí, pero porque yo estaba trabajando. Ok, bueno, pues vamos a seguir trabajando. Y, boom, mi esposa queda embarazada y digo, pues va a salir bien sano y que él va a ser el gran profeta porque hemos estado trabajando en tu obra. Y de repente ese paradigma, pum, se quiebra, ¿ya? Y piensas, ¿por qué? ¿Por qué pudo haber ocurrido algo así? Y en el por qué me sentí así como, Tomás, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Por qué? O sea, mi camino no me sirvió. ¿Por qué? O sea, ahora, ¿de dónde puedo ir? ¿A dónde puedo ir? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y ahora, dentro del sufrimiento, te encuentras a Dios. ¿Verdad? Dentro del dolor que podías haber estado sintiendo, o que puede haber estado sintiendo Tomás de haber perdido su camino, se encuentra a Dios. Y dice, mete el dedo. Confía, porque yo todavía estoy aquí, ¿verdad? Y ahí es donde, en esos lugares oscuros, fue donde yo logré entender, no es de qué tanto puedo hacer yo, es de lo que tú has hecho y has estado y seguirás haciendo en mí hasta perfeccionar la obra en mí. No es de que todo lo que yo puedo estar haciendo y qué tanto puedo traer yo para tu reino y qué tanto puedo andar yo juntando. No, se trata de ti, de lo que tú me amas, de nuestra relación. Se trata de eso, no de nada más. Y ahí es donde ¡pum!, se cambia ahora sí. Que sí, por eso lo mismo te decía, ¿no? Había comentarios donde decían, no, pues es que a lo mejor es mejor que no hubieran tenido hijos para que se enfocaran más en el reino. A lo mejor no estaban preparados, es que ustedes tuvieron que haber estado haciendo esto, tuvieron que hacer... Y decía, en ese momento decía, bueno, tu pueblo tiene todas estas opiniones y en realidad lo último que quiero es ir a escuchar la opinión de tu pueblo. O sea, en un momento de dolor
Y lo último que quiero es escuchar a la hermana decirme que yo tuve la culpa porque no estaba listo. Bueno, Ok, eso te digo. sí, sí, entiendo. Sí, sí. Yo he sido ese pueblo muchas veces. Pues es que a veces es... Pido perdón a Dios públicamente. Ujú. Es decir, en realidad es llegar a entender que tú tienes la capacidad y la única cosa que está en tu control es seguir a Dios. Ujú. Y de ahí en más es confiar de que aún lo más feo que te esté ocurriendo Ujú. es por voluntad de Dios y Dios te sacará adelante y si no, te gradúas al cielo y ya. Es todo lo que puedes esperar. Y es Sí. es la esperanza más grande que puedes tener como ser humano. Porque dices, o Dios me saca o me voy con Dios. Ujú. O sea que o Dios muestra su poder y me saca de este problema o dejo de sufrir. Y me voy directamente con el Señor. Claro. Y ahí es donde digo, si yo hubiera pensado en eso o si yo hubiera escuchado ese tipo de lógica antes de haber pasado todo lo que pasó, a lo mejor hubiera pensado, ¿tan locos? Claro. O sea, como ser humano dices, no, pues ¿cómo nomás eso? Así que no, pues espera, te tomos, la llevas de ganar. Y ahí es donde entiendes. Pues por eso te dicen que estás loco. Claro. Sí. Así que, Wow, Fíjate lo que dijiste del pueblo, ¿no? O sea, el pueblo debe de llevar la sabiduría del reino de los cielos. Pero gracias a Dios que no dependemos del pueblo. sí. O sea, dependemos, pero no en lo más esencial, porque eso proviene del rey. Uh-huh. Entonces me recuerda a Hebreos con palabras muy sabias que dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para tener oportuno socorro, me parece, dice la versión. Pero el caso es que, oye, el sufrimiento no lo podrá entender el pueblo, no lo podrá entender el soldado raso. Podría ser a lo mejor el evangelista más chido que ande partiendo chamucos por todas partes, que sea el fiel servidor de la corona del rey. No lo podrá a lo mejor entender el consejero del pueblo más sabio, que podría ser a lo mejor un gran jerarca de la iglesia, un pastor en ese sentido. No porque no puedan, no porque no sean llamados, no porque no tengan ministerio, no se malinterprete eso, sino porque son humanos tan limitados como nosotros. Si yo mismo no lo entiendo, el otro externo a mí menos. Sí. Entonces pido audiencia, no para que alguien que no tenga la capacidad de entender qué sucede me ayude, sino para el rey, el que está sentado en el trono, que es el trono de la gracia, donde hay oportuno socorro para mi situación, porque él conoce, él sabe, él puede. Yo pido a mi amigo, yo pido a mi padre, yo pido a mi abogado, yo pido a aquel que entiende y que sabe exactamente qué es lo que está haciendo. Así es. Porque aunque yo tenga poder sobre algunas cosas en mi vida, en cuestión a mi libre albedrío, nunca voy a poder sacar los planes que Dios quiere sacar en mi vida. O sea que cualquier promoción, cualquier dolor, cualquier promoción que no te dieron, cualquier familiar que se pudo haber perdido, cualquier enfermedad que estás pasando por este momento, Dios sabe por qué. Y más que nada considero que el punto de tu vida cristiana es llegar a entender, es poder tener una relación con Dios tan fundamentada, sí, y tan llena de amor con Él, que no te importan tus planes. O sea, que una vez más, que mueres a ti mismo y dices, bueno, pues olvídate de mis planes, me olvido yo de mis planes y tú te haces cargo de todo lo demás. Y ahí es donde digo, y ya no vivo yo, tú vives en mí. Y ahí es donde queda, donde los 3 pasajes de Tomás, me imagino, me han llevado a entenderlo así, de esa manera. Y sí, a todos nos toca
pasar por la faceta de Tomás para llegar al más alto, o bueno, a abrir una puerta de un conocimiento más alto, más sublime, más real de quién es Jesús, ¿no? Entonces, dato importante, estoy observando que Tomás no respondió sus dudas con nadie más que con Jesús. No, sí es cierto. En el 11, su deseo para morir fue Jesús. Vámonos todos y morimos con él. No fue Lázaro. como ya analizamos, fue Jesús. Versículo 5 del capítulo 14, su pregunta se la hace directamente a Jesús. Ey, pero ese camino, ¿qué onda? Jesús se lo responde. Sí. Yo estaba diciendo al principio, y qué bueno con lo que estamos platicando, que a lo mejor he cambiado de idea. Me siento que he cambiado de idea en cómo estaba observando la personalidad de Tomás. Y veo mucho mejor esto. En que qué bueno que no le preguntó al Pedro de al lado. O al Juan del al lado. No sé, o sea, pecamos a veces de orgullosos en lo que somos. Y cuando alguien nos pregunta, queremos responder con lo que tenemos, con lo que somos nosotros. Nos olvidamos de responder o dirigir a la respuesta de la duda de nuestro hermano a Jesús. Y un Pedro pecaba de esto, me imagino yo, por su personalidad, porque él era el entrón. Sí. Un sanguíneo como Pedro tenía que tener una respuesta. Es como el que le preguntas, oye, ¿sabes a qué calle se llega para, no sé, la Corte de Justicia? Y aunque no sepa, una persona que quiere tener respuesta te pierde, pero según él te dice por dónde. Pues fíjese que yo he escuchado que está en el centro, puede agarrar por aquí, por allá, por allá. Terminas en la loma, allá al lado de una tumba y perdido totalmente sin saber cómo regresar, pero aquella persona tenía una respuesta. Entonces, un Tomás sabía qué dudas tan grandes tenía, pero sabía a quién preguntar. Y lo resolvía con él. Sabía qué propósito estaba buscando, pero sabía en quién dirigirlo. Y no en dónde iba a tener pocas probabilidades de tener una respuesta fija o un resultado bueno, correcto. Y al final se le es concedido. Porque aún con todo y coraje, aún con todo e impotencia, que después de escuchar que los discípulos decían que resucitó Jesús, él dice con ya coraje, ya cansado de tanto, que apenas cuando toque el costado del Señor y vea sus heridas, iba a creer, el Señor se lo concede. Una vez más, Jesús es la respuesta de Tomás. Y es lo bonito, ¿verdad? Es lo bonito. Porque es lo que decíamos, a veces Pedro no te dice, no, pues es que Pedro quitó su mirada de Jesús y se hundió. Sí, pero Pedro caminó en el lago. Ajá. No, que Tomás dudó. Sí, pero Tomás obtuvo la respuesta. Sí, tuvo el coraje para poder preguntar y aventarse en la brecha. O sea, de igual manera. O sea, si Tomás no hubiera dicho, si no, yo pues metiera el dedo en su costado, no tendríamos ese suceso. No estaría el Señor ahí. Ok, mete el dedo. Y no hubiera llegado el Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Que es donde uno reconoce. Sí. Es Señor, es Dios, ha resucitado, ya tuve toda la evidencia que necesitaba, se acabó. Y ahí está mi fundación. Aquí está mi fundamento de toda la vida. No pregunto más. Me voy a India. Nos vamos a Siria. Nos vamos a Siria. Y voy a tener buenos cuentos ahí de lo que hice. Bueno, aquí hay una, en cierta manera, pero inconclusa, una gran comisión adelantada con Tomás. Porque estudiosos hablan de que el plan de la gran comisión inicia con el Cristo resucitado, es decir, con la convicción de los discípulos de que el Señor vivo está, lo adoran,
escuchan de sus palabras decir que toda potestad le es dada en los cielos y la tierra. Y de ahí en adelante, la frase favorita de la iglesia primitiva era decir que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque hubo una evidencia sólida de dónde estaban depositando sus fuerzas para hacer la misión que Jesús les encomendó. Y era en Él mismo, resucitado, en gloria. Y eso bien pudo haber funcionado con un Jesucristo que a lo mejor nunca muriera, que hubiera estado aquí terrenalmente, pero hubiera necesitado muchas veces el escucharle, el verle, el tenerle cerca como Tomás para quitar y disipar dudas. Y Dios, siendo humano como nosotros, para hacer la obra salvífica, no iba a poder ser omnipresente para estar en cada uno de nuestros corazones respondiendo nuestras cuestiones, Sí. y ayudándonos a levantarnos y teniendo una experiencia personal con Él. Hay una alabanza muy bonita de Marcos Vidal que hace esta pregunta: el Santo Espíritu. Creo que en una parte dice: si fue mejor que Él se fuera y si fue mejor que tú vinieras, hablando del Espíritu Santo. Santo Espíritu, ven sobre mí. Es una declaración como diciendo: hubiera estado bien bonito que Jesús siguiera aquí 2 milenios gobernando, siendo rey de toda la tierra, como lo querían ver los judíos. Pero fue mejor en su plan que Él se fuera, que se rompiera el velo. Que se rompiera el velo. Y que quedara dentro de nosotros. Y que Él viniera. Sonará a lo mejor como contradictorio, pero es el mismo. Como Cristo resucitado que hace la gran comisión de despertarse en nosotros y declararle Señor y Dios y disipar todas las dudas. Y a partir de ahí iniciar el verdadero pues encuentro con Dios que nos va a llevar a ser discípulos fieles y reales de Él. Así es. Qué bonito pensamiento, sí. Qué bonito pensar en cómo pues nos rescató con este plan el Señor, no solo de la muerte eterna, sino también de nosotros mismos. Él estando aquí con nosotros, el Cristo resucitado, vivo. Y es de agradecerle a un quizás Tomás estas dudas reales que las logró sacar de su interior, no se las cayó. Es como yo en lo personal, que cuando he dado clases veo que todos callan una duda y la logro entender por los ojitos y como que las preguntas que andan tratando de resolver la computadora, pero no las dicen. Bueno, yo pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna cuestión? ¿Alguien se quedó con algo que no entendió? Nadie dice nada, pero siempre está el Tomás que levanta la mano y dice: yo no entendí esto. Y a lo mejor todos los demás van a reaccionar: ay, no, ya vamos a tardar más, porque el profe va a responder desde el inicio y va a volver a reexplicar todo. Pero bien que aprenden, chiquitos. Sí. Todos los demás. Ahí en la otra explicación dice: oh. Sí. Todo el grupo así todo en el general grupo. nos dicen: oh. Ay, así era. Ok. Y ahí dices: ah, yo lo tenía mal. Lo respondes, lo ayudas, lo modificas, lo mejoras el trabajo que estabas haciendo. Es como el meme ese que dices, ¿no? Están tus compañeros de clase afuera discutiendo el examen. Sí. Y dice: oye, la pregunta era: ¿tú qué sacaste? ¿24 o 25? Y tú escribiste India. Y dices: India. Sí, no entendiste eso. Creo que estuvo mal en algún punto. Creo que entré a la materia equivocada. Así es el Tomás que tenemos interior o incluso exterior a nosotros. El amigo incomprendido que tiene preguntas que a veces uno toma con poca importancia y a lo mejor esa pregunta Dios la está poniendo en alguien más para que la resuelvas tú en tu vida. ¿Cuál era el dicho ese de: te digo a ti, Pedro, para que... oh, no. ¿Cómo? Te respondo a ti, Juan, para que escuches tú, Pedro. Ándale, sí, te respondo a ti para que escuche el otro.
Sí, como la mamá también a veces que regaña a un hijo, pero lo habla en voz fuerte y para todos, que todos escuchen. Y entonces, no quiero que hagas esto porque aquello y lo otro y lo otro. ¿Está entendido? Sí. Y nomás voltea con los demás también, así como para que también hayan Vayan captado el captando, mensaje. sí. Cosas de la palabra de Dios. ¿Qué te ha parecido? ¿Algunas palabras que quieras decir para cerrar? No, pues yo creo que por ahorita hay que dejar de hacerle bullying a Tomás. Primer paso. Sí, primer paso. Que acabó, pues, dentro de todas sus cosas, tuvo la valentía y el Señor en todas las cosas nos puede enseñar algo, ¿verdad? Está el dicho de que no hay pregunta tonta, ¿verdad? Hay Sí. que hacer las preguntas que se tengan que hacer y en realidad más bien el problema es, más bien la idea es nunca dejar de hacer preguntas, nunca asumir que Lo conoces lo todo. conoces todo, siempre hacer una pregunta. Sí. De que no, pues ustedes conocen el camino. Si yo nunca he visto el camino, de todos los demás, oh, wow, yo conozco el camino, ¿no? Todos se quedaron con eso a lo mejor, Sí, ¿verdad? todos impresionados. Yo conozco el camino, sí. No entendieron nada, pero asumieron que creyeron y que entendieron. Y Tomás fue el único que dijo, Fue voy a honesto. ver menso, pero yo voy a preguntar. Fue honesto, sí. Fue honesto. Wow. Así que nunca dejen de hacer preguntas. Siempre no hay que nomás asumir de que no, pues a mí me dijeron esto y así va a ser. No, búscalo. Sí, Búscalo, encuéntralo, basado en la Biblia y de ahí seguimos. sí. Pero es todo mi parte. Hay que ser el discípulo incómodo, Sí, el que tiene preguntas honestas. sí. Eso es bueno. Y yo lo que creo de todo esto es que, bueno, vamos a considerar a Tomás como un personaje un poquito más comprensible y capaz de que yo sea. Y cuando nos encontremos en la posición de Tomás, hay que preguntar, como dices tú, y dirigir correctamente nuestra pregunta, que es lo que me gustó ver aquí en todos estos actos de Tomás. Aprovechó el momento y preguntó, dirigió correctamente su pregunta y obtuvo el resultado. Uh-huh. Ahora, el entendimiento de la obra de Dios como cristiano, a lo mejor el entendimiento de tu llamado, de tu ministerio, de la doctrina que practicas en el Señor, no va a responderse y se va a iluminar, ¡pum!, de una en tu cerebro en el momento que te la responde la palabra de Dios, el Espíritu, una predicación, una alabanza, pero sabrás que obtuviste algo ahí, una respuesta. El reto es seguir pacientemente, Sí. siguiendo al Maestro, para que todas las cosas sean reveladas. Saber que todo toma tiempo. Todo lo bueno Toma tiempo. Lo bueno toma tiempo. Sí. Tomás nos enseñó a ser dudoso, pero fiel. Uh-huh. Ahí estuvo. Preguntó y de principio, ay, a lo mejor te quedó como que, ay, no entiendo. Pero bueno, se quedó con la respuesta y le siguió hasta que tuvo completa revelación de todo el Cristo resucitado, Yeah. fundamentando todas las cosas que Como que habrían fue de conectando predicarse todos los puntos ahí en ese momento. en ese momento. Y si nosotros estamos en la posición de los demás discípulos, miren, ellos estaban calladitos cuando Tomás preguntó y calladitos siguieron para que respondiera Jesús. Sí. No dijeron, ay, Tomás, pues, Ay, Tomás, ¿cómo qué estás, menso. menso? Sí, no dijeron, ay, Tomás, es obvio que es esto y lo otro. Y a lo mejor Jesús, bueno, les hubiera dicho, no, eso está mal también, ¿no? Es esto. Pero no somos ese discípulo incómodo para el discípulo incómodo que Sí. no lo ayuda a responder su pregunta con Jesús. Yo preferiría a lo mejor admitir ignorancia cuando algo rebasa mi conocimiento bíblico, mi conocimiento ministerial, mis respuestas teológicas, pero finalmente dirigir a Jesús. Él es el que puede responder. Uh-huh. Si él, la persona, directamente está haciendo una pregunta al Señor,
no necesito interponerme. Él está en su etapa que necesita revelársele la voluntad de Dios y la identidad de Jesús. Así es. Porque un discípulo o alguien que profesa tener sabiduría pero en realidad no la tiene, hasta él mismo se puede desviar con sus respuestas incorrectas y ejercer otra voluntad que no es la de Jesús. Fácilmente ese camino, por ejemplo, lo hubiera pensado algún discípulo en voz alta y le hubiera dicho, no, el camino es este. Y si hubiera sido aceptado ese pensamiento, ese camino hubiera sido tomado. Y es cuando surgen pues las vidas cristianas que no se dirigen al camino de Jesús, al Jesús real, al Jesús resucitado, al Jesús del Espíritu que gobierna nuestras vidas y nos dirige a toda verdad y justicia, sino que aceptamos una idea mal fundamentada en otro camino. Sí, por eso es bueno admitir también cuando no sabes algo. Cuando no sabes algo. ¿No? Pues, o sea, eres humano. No eres Dios para saberlo todas las cosas. O sea, claro. Simplemente no, pues déjame lo investigo. Dame chance. Déjamelo checo. Sí, déjamelo checo primero. Pues porque tú eres el que está en ese momento enseñando. Y a ti se te va a pedir cuentas de lo que enseñas. Eso es muy cierto. Nos queremos hacer como que olvidamos ese punto, pero es muy cierto. Es real. Amigos, pues gracias por esta plática que nos permiten darles, compartirles. Me he sentido muy bien de nuevo con mi amigo Josué. Dios te pague. Está pagado. Y Dios te bendiga mucho. Yo les invito de nuevo a que compartamos este pan. Si son tomases, pregunten. Si son discípulos, guíen a Jesús. Pero en todo y por todo, confíen en Él. El sufrimiento a lo mejor podrá ser muy duro, pero vean, un gran testimonio de cómo sujetarse al Señor les permite conocer algo que Él tiene ya en sus manos de bendición y que Él también conoce de nosotros y de este mismo mundo. Siempre estará todo en orden en Jesús. Así es. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Dios les bendiga. Y para no olvidarse de este muy bonito podcast, de esta reflexión muy bonita, los dejamos con el himno de Tomás. Y ustedes lo pueden poner ilimitadamente y llevarlo en sus mentes. Y todo esto se les va a venir a la cabeza, se los aseguro. Van a traer la meditación, el testimonio del hermano Josué y todo así a sus mentes con esto de por aquí. Dios los bendiga. Bye bye. Cuídense mucho.